Bueno, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Rubén Palacio. Yo los voy a acompañar en todo lo que tiene que ver con lo que es el trabajo en el laboratorio, los equipos, el manejo de equipos, el manejo de cifras y el reporte de cifras, y también con lo que son las normas de seguridad y la separación de mezclas en el laboratorio. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la tutoría uno, que es sobre el manejo de equipos de laboratorio o reconocer los equipos de laboratorio. Entonces, bien, cuando vamos a trabajar en el laboratorio, entonces vamos a hacer una práctica de laboratorio donde vamos a poner digamos, a prueba varios conocimientos teóricos para llevar a cabo un proceso de manera experimental, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hacer una práctica o un trabajo en el laboratorio, debemos tener un objetivo. ¿Qué voy a hacer yo en el laboratorio? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son las destrezas que yo voy a desarrollar en el laboratorio? ¿Sí? ¿Qué conocimientos voy a poner a prueba? Entonces, básicamente la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué necesito para llevar a cabo esa práctica de laboratorio? ¿Cierto? Entonces, ¿qué reactivos necesito? ¿Qué equipos o instrumentos necesito? ¿Cómo voy a tratar los desechos? ¿Cuáles son las normas de seguridad? Entonces, cuando nos enfrentamos a un trabajo en el laboratorio, vamos a encontrar que en ese espacio vamos a encontrar una cantidad de reactivos, de equipos, de normas para trabajar en el laboratorio, y entre esos están pues las normas de seguridad. Antes de ingresar a un laboratorio, yo debo contar con los implementos de seguridad, los guantes, las gafas, la bata y otras consideraciones de las que vamos a ingresar, vamos a conversar más adelante. Pero entonces básicamente nos enfrentamos a un ambiente muy complejo y pues tenemos que conocer los equipos, los instrumentos, y no solamente reconocerlos, también tenemos que saber para qué se utiliza cada uno, ¿cierto? ¿Cuál es el manejo más adecuado que yo le voy a dar a cada uno? Entonces, en el laboratorio podemos realizar pruebas, ensayos o experimentos que nos van a dar resultados que llamamos cualitativos. Es decir, donde yo voy a mezclar dos reactivos, o tres, o cuatro, y entonces voy a observar qué sucede. Voy a observar un cambio de color, voy a observar la formación de un precipitado, la formación de un gas, etcétera. Y eso lo llamamos resultados cualitativos, ¿cierto? Pero nos vamos a interesar más que todo en lo que son los resultados cuantitativos. Es decir, cuando yo tengo que tomar un dato, un número, y lo tengo que reportar. Y cuando con esos datos que yo tomo, entonces voy a hacer unos cálculos para reportar también en el informe. ¿Listo? Entonces comencemos por lo que es la medición, ¿cierto? Cuando vamos a hacer una medición en el laboratorio, lo que estamos, como lo dice aquí, es estableciendo una relación entre la dimensión de un objeto y una unidad de medida. Entonces, básicamente, ¿qué datos tomamos nosotros en el laboratorio? Medimos la masa, entonces utilizamos balanzas y lo reportamos. La masa la reportamos en gramos, kilogramos, miligramos, entre otros. La longitud, entonces, para esto utilizamos una regla, un metro. ¿Y cómo reportamos la longitud? La reportamos en centímetros, metros, kilómetros. Vamos a ver que en los laboratorios trabajamos con cantidades muy pequeñas de masa, volumen o objetos muy pequeños. Entonces, normalmente utilizamos pues unidades que nos permitan trabajar fácilmente con esos números y con las unidades. Luego, también, ¿qué más medidas hacemos en el laboratorio? Las medidas de temperatura, para lo cual utilizamos un termómetro y reportamos la temperatura en grados centígrados o en grados Kelvin. El tiempo, utilizamos generalmente un cronómetro y reportamos los tiempos, es decir, por ejemplo, cuánto tiempo tardó en formarse un precipitado, cuánto tiempo dejé yo en contacto un par de reactivos,
cuánto tiempo se demoró para producirse un gas. Entonces, eso lo reportamos en segundos, minutos, horas. Y la cantidad de sustancia que la trabajamos en moles. Bien. Entonces, aquí tenemos una tabla donde recordemos que en el Sistema Internacional de Unidades nos dicen cuáles son las cantidades básicas para una dimensión, ¿cierto? Para una unidad de medida, el nombre de la unidad y el símbolo que debemos utilizar. Por ejemplo, para la longitud, entonces utilizamos el metro y el símbolo es M, minúscula. Para la masa, el Sistema Internacional de Unidades dice que lo debemos reportar en kilogramos. El símbolo es una K minúscula seguido de una G. El tiempo en segundos por una S minúscula. La corriente en amperios. La temperatura en grados Kelvin. Y la cantidad de sustancia en moles, ¿cierto? Entonces esto lo debemos tener presente porque cuando trabajamos en un laboratorio y vamos a entregar un informe, un reporte, entonces debemos también tener en cuenta cuáles son las unidades y los símbolos en los que yo debo reportar cada una de esas unidades, ¿sí? Bien. Entonces, con esto vamos a entrar entonces a qué es la masa y qué es el peso, ¿cierto? Entonces, la masa es la cantidad o es medir la cantidad de materia que posee un objeto. El peso es la fuerza, si recuerdan de su curso de física, es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. Entonces, realmente no son los mismos, pero en el laboratorio tenemos tendencia a utilizar masa y peso de manera indistinta. Es decir, cuando utilizamos masa y peso en el laboratorio de química, generalmente estamos haciendo referencia a que vamos a utilizar una balanza y vamos a hacer la medición de la masa de un objeto, la cantidad de materia de un objeto. La unidad de medida de la masa es el kilogramo. Un kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿cierto? O a 1 por 10 a la 3 gramos, ¿cierto? En los laboratorios de química prácticamente nunca vamos a trabajar con kilogramos. Eso es una cantidad muy grande de materia. Y en los experimentos nosotros utilizamos cantidades muy pequeñas, los gramos, por ejemplo, o los miligramos. Entonces recordemos que 1000 miligramos son 1 gramo. Bien, ¿qué instrumento utilizamos para determinar la masa de un objeto? Las balanzas. Las balanzas pueden ser de varios tipos. Tenemos las digitales, ¿cierto? Que son las que están en el lado izquierdo, y las granatarias, que ya prácticamente no las utilizamos en los laboratorios, ¿cierto? Nos vamos a focalizar en las balanzas digitales, ¿cierto? Entonces, en la parte superior tenemos una balanza digital, ¿cierto? Colocamos, debemos tener siempre precaución. Antes de utilizar un instrumento, debemos conocer cómo se debe utilizar, ¿cierto? Entonces, miremos que en el tablero ella nos muestra que en este momento no hay ningún objeto sobre ella, entonces la masa es 0 gramos. Miremos que en el lado derecho se ve pequeño, pero ahí están las unidades. Yo lo puedo cambiar a miligramos, por ejemplo. Y en la parte inferior izquierda tenemos una balanza que llamamos, también es digital, pero la llamamos analítica, porque nos permite reportar la masa de un objeto con hasta 4 cifras decimales. Entonces, tiene alta precisión para determinar la masa de un objeto. Bien, no solamente podemos medir la masa de sólidos, también podemos medir la masa de líquidos o de disoluciones utilizando un recipiente adecuado para eso. ¿Sí? Bien. Ahora, muchas veces nosotros en el laboratorio o casi siempre trabajamos con líquidos o disoluciones también. Para eso utilizamos unos materiales que, como lo observamos aquí, hay una gran variedad de materiales o de instrumentos con los cuales podemos determinar el volumen de un líquido o de una disolución. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un balón con desprendimiento lateral, tenemos los tubos de ensayo, tenemos los balones volumétricos, el Erlenmeyer, tenemos el pignómetro, tenemos los beaker que pueden ser de diferentes, pueden contener diferentes volúmenes de un líquido o de una disolución, y otros materiales que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando vamos a medir el volumen de un objeto, porque también podemos medir el volumen de los sólidos, o de
un líquido o de una disolución, estamos haciendo referencia al espacio que ocupa un cuerpo, es decir, su extensión en 3 dimensiones, o que ocupa una región en el espacio. Los líquidos tienen la particularidad que adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿cierto? Como observamos en la imagen, miremos que el líquido se adapta a la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Entonces, bien, el material que utilizamos para medir el volumen de líquidos y de disoluciones lo podemos dividir en 2 grandes grupos. El material no volumétrico, entonces yo les voy a decir qué es esto. Aquí tenemos un ejemplo de un beaker o de un vaso de precipitado. Observemos que esos beakers, que son de diferentes volúmenes, tienen una escala. Entonces dicen, por ejemplo, el de la izquierda, que puede contener un máximo de 800 mililitros. Y la escala va de 200 a 400 a 600 mililitros. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cierto? Aquí dice, el vaso de precipitado o beaker puede contener líquidos, disoluciones, también lo puede utilizar para hacer mezclas, cuando voy a disolver un sólido en un disolvente o inclusive si quiero calentar un líquido o una disolución. Y dice que son graduados pero no calibrados. Entonces miremos que tienen una escala, es decir, que es graduado, pero no es calibrado. ¿Qué significa? Que esos 200 mililitros son aproximados. Es decir, si yo lleno el beaker hasta donde dice la escala 200 mililitros, yo voy a tener aproximadamente 200 mililitros, pero no puedo decir que tiene 200 mililitros. ¿Por qué? Porque la escala no está calibrada, ¿sí? Bien, el matraz o el Erlenmeyer también se utiliza para contener líquidos, disoluciones, mezclas, para disolver o para calentar líquidos o disoluciones. También sirve para agitar soluciones o para llevar a cabo procesos de titulaciones. También es un recipiente que está graduado, miremos que tiene una escala, pero no es calibrado, ¿cierto? Es decir, que el volumen que yo voy a medir ahí es aproximado, ¿cierto? Se acerca a ese valor, pero no es exactamente ese valor. Bien, en el laboratorio también utilizamos los tubos de ensayo, que son este tipo de recipientes, ¿cierto? Cilíndricos, que tienen una abertura en la parte superior, son cerrados en la parte inferior y pueden ser de vidrio o pueden ser de plástico. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven los tubos de ensayo? Para contener pequeños volúmenes de disoluciones, líquidos, mezclas. También cuando yo voy a disolver un sólido en un líquido o en un disolvente, puedo hacerlo acá, ¿cierto? También nos sirve para calentar, por ejemplo, en el mechero, una solución o un líquido de manera suave. Ahora, los tubos de ensayo yo no los puedo tener en el laboratorio, ¿cierto? Sobre la mesa porque se van a derramar o porque muchas veces debemos esperar ciertos tiempos a que transcurra una reacción, etc. Entonces, para sostenerlos, para almacenarlos, utilizamos la gradilla, como lo dice acá, la gradilla para tubos de ensayo, que nos sirve para sostener o para almacenar los tubos de ensayo, ¿cierto? Las gradillas pueden ser de madera, metálicas o plásticas. En la parte inferior observamos lo que se llama unas pinzas para tubos de ensayo, que se utilizan para sostener los tubos de ensayo. Recordemos que los tubos de ensayo, cuando yo hago una mezcla de dos líquidos o cuando yo estoy calentando una disolución, el vidrio no cambia de color ni de forma, ¿cierto? Siempre y cuando pues yo trabaje a temperaturas adecuadas. Entonces, yo no sé si un vidrio, un recipiente de vidrio, como en este caso el tubo de ensayo, está caliente o no. Recordemos que durante las reacciones se puede liberar calor, el tubo se puede calentar. Entonces, yo no lo puedo sujetar nunca con la mano. ¿Por qué? Porque si se calienta, pues me puedo quemar. O dos, porque yo puedo soltar el tubo y pues puedo causar un accidente porque va a haber un derrame, se va a quebrar el tubo de ensayo, etcétera. Entonces debemos sujetarlo siempre con las pinzas para tubo de ensayo, sobre todo cuando vamos a calentar y mantenerlo lo más alejado del cuerpo. Bien. En el laboratorio también trabajamos con o utilizamos pipetas Pasteur, que son recipientes, como se observa en la imagen de la parte superior izquierda,
en plástico que nos permiten trasvasar líquidos o disoluciones. Yo tengo un líquido o una disolución en un beaker y la quiero traspasar al otro beaker, puedo utilizar una pipeta Pasteur cuando son volúmenes pequeños o cuando yo necesito mezclar un líquido con otro o una disolución con otra de manera lenta y progresiva. Entonces, por pequeños volúmenes o gotas, utilizo la pipeta Pasteur. También es un recipiente que es graduado, pero no calibrado. Es decir, que tiene una escala, pero ese valor no es exactamente el que dice ahí, ¿cierto? Es aproximado. En la parte inferior tenemos lo que se conoce como un embudo de separación, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve, lo vamos a ver más adelante en los procesos o en cómo se separan mezclas, pero acá porque también nos sirve para contener líquidos o mezclas de líquidos, sobre todo cuando son líquidos inmiscibles, nos ayuda a separarlo, ¿cierto? Como se muestra acá en el ejemplo, tenemos agua y aceite, que son dos líquidos que no se mezclan, ¿cierto? Lo dejamos en reposo. Con el tiempo, el de menor densidad se va a ubicar en la parte superior y el de mayor densidad en la parte inferior. Observemos que el embudo de separación tiene en la parte inferior una válvula. Cuando la válvula está de forma vertical al eje del embudo, deja pasar el líquido. Y cuando está perpendicular al eje, es decir, si yo la giro y la coloco perpendicular al eje del embudo, no va a pasar el líquido a través de la parte inferior, que es por donde dejo salir el líquido y lo puedo recuperar en otro recipiente, ¿cierto? Entonces tenemos el embudo de separación, que sirve para contener líquidos, mezclas de líquidos inmiscibles y a la vez nos ayuda a separarlos. Bien, ahora vamos a hablar de un tipo de material volumétrico o para contener líquidos y para medir el volumen, ¿cierto? Entonces, en este caso, los equipos que les mostré anteriormente eran materiales no volumétricos, estos son volumétricos. Es decir, que tienen una escala, pero esa escala es calibrada y nos permite medir el volumen exacto, ¿cierto? Que queremos para una reacción, etcétera, ¿cierto? O de un líquido en particular. Entonces tenemos la bureta, ¿cierto? Estos recipientes son calibrados. Entonces tenemos la bureta en la parte izquierda, que también tiene en la parte inferior una válvula de paso, que cuando está perpendicular al eje de la bureta, entonces nos deja pasar el líquido. Si la ponemos perpendicular, no. Entonces, miremos que tiene una escala, ¿cierto? Y tiene varias, por ejemplo, acá dice, se mide de arriba hacia abajo porque yo la lleno. Cuando yo la lleno, quiere decir el volumen, el nivel del volumen está en 0, quiere decir que está completamente llena y tengo 20 mililitros, ¿sí? Cuando yo abro la válvula, entonces voy dejando salir el líquido, entonces mire que ella me mide de 0 a 1, de 1 a 2, es decir, ese es el volumen que he trasvasado o el volumen que he pasado al otro recipiente o el volumen que he dejado salir de la bureta. Bien, recordemos que las buretas nos sirven para hacer procesos como las titulaciones, ¿sí? Tenemos la probeta, que es un tubo también cilíndrico abierto en la parte superior y cerrado en la parte inferior, que tiene una escala y nos permite, recordemos que hay escalas principales que abarcan la mayor parte del diámetro de la bureta, ¿cierto? Es decir, que esa es la escala principal, es decir, esta bureta va de 10 en 10, puedo medir 10, 20, 30, hasta 100 mililitros. Y tiene unas escalas secundarias. Miremos una línea intermedia de cuánto en cuánto podemos medir acá. Principalmente podemos medir 10, 20, de 10 en 10. Luego tenemos una escala secundaria que puede ser de 5 en 5 y luego tenemos otra escala menor que puede ser de 1 en 1 mililitros, ¿cierto? Entonces también nos sirve para medir volúmenes. Tenemos en la parte derecha el balón volumétrico, ¿sí? Que nos permite, ¿cierto?, preparar, por ejemplo, disoluciones, ¿sí? Ahora, miremos que este balón volumétrico no tiene escala, es decir, que yo puedo medir un único volumen, porque tiene un aforo, tiene una señal en la parte superior que me dice que si yo lleno el balón volumétrico hasta ese nivel, voy a tener 1 litro.
O si es de 100 mililitros, voy a tener 100 mililitros. O si es de 10 mililitros, voy a tener de 10 mililitros. ¿Qué significa un único volumen? Que yo solo puedo medir ese volumen. Pero observemos en la ureta y en la probeta que tienen una escala secundaria, ¿cierto? Entonces yo puedo medir en la ureta, por ejemplo, puedo medir de 1 en 1 mililitro o puedo medir en la escala inferior. ¿Qué significa? Puedo medir hasta 0.5 mililitros o inclusive puedo medir en la escala inferior de 0.1 en 0.1 mililitro. Observemos la pipeta. Aquí tenemos un ejemplo de una pipeta volumétrica que también puede medir un único volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué unidades se reportan los volúmenes? En mililitros, centímetros cúbicos, litros o metros cúbicos, pero en el laboratorio trabajamos con volúmenes muy pequeños, generalmente mililitros o centímetros cúbicos. Miremos las pipetas graduadas, que son las que están acá, son unos tubos también cilíndricos, ¿cierto? Que tienen una escala graduada, ¿sí? Tienen una escala graduada y se pueden medir diferentes volúmenes. Entonces, hay pipetas para medir 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 5 mililitros, 10 mililitros. Y por ejemplo, en esta pipeta grande, que es de 20, 25 mililitros, miremos que yo puedo medir de 1 en 1 mililitro, ¿cierto? Entonces yo puedo medir el volumen total o puedo medir volúmenes inferiores porque tengo una escala que es graduada y calibrada, ¿cierto? Ahora, para llenar o para introducir líquidos o disoluciones en la pipeta, utilizamos el pipeteador, ¿cierto? Que me permite, ¿cierto? Que tiene una perilla en la parte superior que al girarla me permite que el líquido ascienda por la pipeta y yo la pueda llenar, ¿cierto? Voy a llenar las pipetas con el líquido o la disolución utilizando el pipeteador, ¿cierto? Recordemos que el líquido nunca debe tocar el pipeteador, ¿cierto? Bien, tenemos pipetas graduadas, miremos acá otro ejemplo, es decir, que como la escala está graduada se pueden medir diferentes volúmenes. Aquí tenemos una pipeta que va de 0 a 5 mililitros y entonces yo puedo medir de 1 en 1 mililitro, es decir, que yo puedo medir 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 4 mililitros hasta llegar al máximo de la pipeta volumétrica, perdón, de la pipeta graduada. Ahora, en las pipetas volumétricas, que son las que se observan acá en la parte inferior, estas pipetas solo me permiten medir un único volumen. Miremos que no tienen escala, no tienen una escala graduada. Tienen una marca que se conoce como el aforo y si yo lleno la pipeta hasta ese nivel, voy a contener el volumen que dice la pipeta. Si es 1 mililitro, 1 mililitro. Si son 5 mililitros, 5 mililitros. En este caso es una pipeta de 10 mililitros. Si yo la lleno hasta el aforo, voy a tener 10 mililitros. Bien. Ahora, ¿cómo se mide un volumen en un recipiente de vidrio? ¿Cierto? Recordemos que cuando yo lleno un recipiente de vidrio con un líquido o una disolución, con un disolvente, entonces el líquido va a tiene la tendencia a ascender por las paredes del recipiente, ¿sí? Entonces él me va a formar no una superficie plana en el límite, sino que me va a formar una superficie que es cóncava, es decir, que tiene una curvatura hacia arriba, o que es convexa, es decir, que tiene una curvatura hacia abajo. Entonces, generalmente trabajamos con líquidos o disoluciones que tienen un meñisco, ¿cierto? A ese límite donde la superficie no es plana, sino que tiene una curvatura, se le conoce como meñisco. Meñisco cóncavo o meñisco convexo. Entonces, ¿cómo vamos a medir el volumen? Aquí es un ejemplo de una pipeta graduada. Si quiero medir 2 mililitros, ¿cierto? Vamos a llenar el líquido hasta donde está la marca de 2 mililitros. Y miremos que él forma un meñisco cóncavo en el lado izquierdo. ¿Dónde voy a medir el volumen? En la parte inferior del meñisco, que debe estar sobre la línea que me marca el volumen que yo quiero medir. Miremoslo acá con más detalle, ¿cierto? La parte inferior del meñisco debe estar en la línea del volumen que yo quiero medir, ¿sí? ¿Dónde debo colocarme yo? El recipiente debe estar derecho,
¿cierto? Y mis ojos deben estar a la altura de la parte inferior del meñisco, que es donde yo voy a medir el volumen. Yo no puedo colocar los ojos mirando de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, ¿cierto? Porque voy a tener un error que se conoce como de paralaje, ¿cierto? Es decir, que yo voy a ver el meñisco más arriba o lo voy a ver más abajo. Entonces mis ojos deben estar a la altura de la línea donde está el volumen que yo voy a medir. Y ahí debe estar la parte inferior del meñisco. Bien, ahora, también como les mencioné anteriormente, podemos determinar el volumen de los sólidos. Entonces tenemos dos tipos de sólidos. Sólidos que son geométricos y sólidos que no son geométricos. ¿Qué significa esto? Los sólidos geométricos son aquellos que tienen una forma definida. Entonces, como tienen una forma definida, yo le puedo medir sus dimensiones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Con un instrumento para medir distancias, longitudes, etcétera, que son el metro, por ejemplo, el metro o una regla. Entonces, miremos, por ejemplo, el cubo. El cubo tiene un alto, tiene un ancho y tiene un largo. Entonces, en el cubo todos los lados son iguales. ¿Cómo se determina el volumen? Recordemos que el volumen es el producto del largo, ¿cierto? Como lo muestra acá, del alto por el largo y por el ancho, ¿cierto? Entonces, en el cubo todos los lados son iguales. Entonces, es L por L por L. ¿Cierto? Y recordemos que cómo se mide la distancia, ¿cierto? Entre dos puntos, ¿cierto? Se mide con una unidad de longitud y que puede ser el centímetro, el metro, etcétera. Entonces, supongamos que en el cubo usted mide el ancho en centímetros, el largo también en centímetros y el alto también en centímetros. Entonces le queda centímetro por centímetro por centímetro, le da centímetros al cúbico, las centímetros al cubo, perdón, centímetros al cubo, que son unidades de volumen, ¿cierto? Miremos un ejemplo para un paralelepípedo. El volumen, nuevamente, es el ancho por el alto por el largo, ¿cierto? Entonces, L por B por H. Todos en centímetros o todos en metros, etc. Miremos cómo se mide el volumen de un cilindro. Es pi por el radio de la base por la altura, ¿sí? ¿Cómo se mide el volumen de una esfera? Es 4/3 de pi r al cubo. Es decir, ¿qué debo conocer yo? El radio de la esfera, ¿sí? Bien. Entonces, si yo estoy midiendo, ¿cierto? La distancia entre dos puntos, yo puedo utilizar, ¿cierto? Si es una línea recta, yo puedo utilizar el metro. Pero si tengo una esfera, es muy difícil medirle el diámetro con una regla, ¿sí? Para eso utilizamos, o con un metro como les estoy mostrando acá. Para eso utilizamos el pie de rey o el calibrador Vernier universal, que me permite sostener la esfera entre estos dos brazos, que a medida que la esfera pues, es más grande o más pequeña, se va ajustando a una escala y por lo tanto me permite determinar el diámetro de esa esfera. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo tengo un sólido que es irregular, entonces no tiene una forma definida, entonces yo no, o una morfología definida, entonces yo no le puedo medir las dimensiones. En este caso, vamos a hacer uso de un principio, ¿cierto? Un principio que es el de Arquímedes. Entonces dice que para un sólido irregular, nosotros podemos utilizar el método de la inmersión para determinar el volumen. ¿Qué significa esto? Yo tomo un líquido donde el sólido sea insoluble, ¿cierto? Porque si el sólido se solubiliza, pues no me va a desplazar un volumen considerable de líquido. Entonces, yo tomo un líquido donde el sólido sea insoluble y en una probeta, por ejemplo, mido el volumen del líquido sin el sólido. En este ejemplo dice 16 mililitros. Luego introduzco cuidadosamente el sólido insoluble en ese líquido y el sólido o el objeto me va a desplazar un volumen. Entonces, miremos que se desplaza de 16 a 22 mililitros, ¿cierto? Estas son unidades de volumen. Me desplaza 6 mililitros. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que ese objeto ocupa un volumen de 6 mililitros, ¿cierto? Entonces así yo puedo determinar el volumen de sólidos irregulares que no tienen una forma definida, ¿sí? Bien. Entonces recordemos que en química nosotros trabajamos con volúmenes pequeños, generalmente utilizamos los centímetros cúbicos, los mililitros o también los decímetros cúbicos para medir volúmenes pequeños, ¿cierto? Entonces utilizamos esas unidades. Ampliamente utilizado y que dice el Sistema Internacional de Unidades, que debemos reportar los volúmenes en litros. Un litro son 1000 mililitros, ¿cierto? O también podemos decir 1000 centímetros cúbicos porque un mililitro es igual a un centímetro cúbico. ¿Sí? Bien. Ahora, para la temperatura. Para la temperatura utilizamos los termómetros, que también pueden ser digitales o los que tienen en el laboratorio, ¿cierto? Recuerden que utilizaban unos termómetros que tenían en el centro mercurio, ¿cierto? Y a medida que se calentaba, el mercurio se expandía, entonces nos iba diciendo cuántos eran los grados o la temperatura de ese líquido o de esa solución que estábamos midiendo, ¿cierto? Recordemos que las unidades para reportar la temperatura normalmente son los grados centígrados o los grados Kelvin. ¿Cierto? También podemos encontrar países que utilizan los grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué significa esto? Que existen diferentes unidades para reportar la temperatura. Entonces, los grados Kelvin, entonces miremos acá, ¿cierto? Recordemos que a 25 grados centígrados, ¿cierto? Tenemos 298 Kelvin. O a 25 grados centígrados tenemos 77 grados Fahrenheit, ¿sí? Porque son diferentes sistemas de unidades y para reportar la temperatura. Miremos que los 0 grados centígrados o los 0 grados Celsius equivalen en el sistema Kelvin a 273 Kelvin y en los grados Fahrenheit a 32 grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a utilizar un termómetro, también tenemos que mirar, o cualquier instrumento, tenemos que mirar en cuál es la escala y en qué unidades estoy midiendo yo en ese instrumento una cierta unidad. Bien, ahora en el laboratorio no solamente utilizamos instrumentos para determinar la masa o para determinar el volumen, utilizamos otros materiales que también nos son útiles para desarrollar nuestras prácticas. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el vidrio de reloj, que nos sirve para contener pequeñas cantidades de sólidos que podemos también transportar de un lugar a otro en el laboratorio. O también cuando los vamos a pesar, podemos utilizar en ciertos casos un vidrio de reloj. ¿Para qué nos sirve también el vidrio de reloj? Para contener pequeños volúmenes de líquidos. También ¿para qué nos sirve? Cuando estoy haciendo calentamiento en un beaker, yo puedo utilizar el vidrio de reloj para cubrir el beaker durante ese calentamiento. También utilizamos las espátulas, que existen de varias formas. Y pueden ser metálicas, también pueden ser plásticas. ¿Para qué nos sirven las espátulas? Para tomar pequeñas cantidades de sólidos o para trasvasar un sólido de un recipiente a otro. Por ejemplo, cuando vamos a pesar, sacamos del recipiente original con la espátula una pequeña cantidad y lo vamos colocando sobre el recipiente que tenemos en la balanza para para determinar la masa de ese sólido. ¿Qué también utilizamos en el laboratorio? Utilizamos embudos de vidrio. ¿Que para qué nos sirve? Como lo dice acá, para filtrar. Es decir, cuando vamos a realizar una separación de un sólido que está mezclado con un líquido. O también cuando tenemos un recipiente muy grande con un líquido y queremos tomar una pequeña cantidad, podemos utilizar el embudo para trasvasarlo a otro recipiente de menor volumen o evitando que se produzcan derrames. Bien, ahora para la filtración, ¿qué necesitamos? Como lo muestran acá, necesitamos un soporte universal, un aro metálico y necesitamos un beaker donde vamos a recibir el líquido que pasa a través del sistema. Entonces, otros instrumentos que utilizamos en el laboratorio son el soporte universal y el aro metálico, ¿cierto?
El soporte universal, ¿para qué me sirve? Miremos el montaje que está en la parte inferior de la diapositiva. Me sirve para, justamente, como les acabo de decir, realizar montajes para sujetar un instrumento en una posición, para mantenerlo fijo en una posición, ¿cierto? ¿Qué necesito además del soporte universal para sostener, para sujetar, para mantener otro instrumento en una posición fija? Necesito una pinza de extensión, ¿cierto? Que es la que les muestro acá. Y para sujetarla al soporte universal necesito una nuez, ¿cierto? Son instrumentos que se utilizan entonces para realizar montajes y con ayuda del soporte universal fijar un objeto en una posición. Bien. ¿Qué más utilizamos en el laboratorio? Utilizamos embudos Büchner, ¿cierto? Que también nos sirven para llevar a cabo filtraciones, pero a diferencia del embudo anterior, aquí vamos a realizar filtraciones al vacío. Entonces, el embudo Büchner, miremos que es en cerámica, ¿sí? Y tiene una serie de aberturas en la parte inferior por donde, que nos permite el paso del líquido. ¿Dónde se coloca el papel filtro? Recordemos que para hacer filtraciones necesitamos papel filtro. En el caso del embudo Büchner, no lo vamos a doblar, lo vamos a colocar en la parte inferior del embudo Büchner. Bien, entonces recordemos cómo se lleva a cabo una filtración en el laboratorio. Necesitamos el soporte universal, el aro metálico que nos sirve para sujetar el embudo, ¿cierto? Y necesitamos un recipiente que puede ser un beaker o un Erlenmeyer para recibir el líquido que va a pasar a través del sistema. ¿Qué necesitamos adicionalmente? Necesitamos papel filtro, que como lo muestran acá, se debe doblar para adaptarlo a la forma del embudo. Entonces, primero se dobla por la mitad y luego lo doblamos uniendo las dos esquinas que quedan separadas, formando una especie de cono, que lo colocamos en el embudo de vidrio y luego recordemos que cuando vamos a filtrar podemos hacer uso de una varilla de vidrio para que el líquido caiga principalmente en el centro del recipiente y evitemos que se nos desborde o que se pase por la parte exterior del papel filtro, ¿cierto? Bien. Ahora, en el caso del embudo Büchner, cuando vamos a filtrar al vacío, entonces utilizamos un Erlenmeyer con desprendimiento lateral, que es este tubito que observan en la parte superior derecha de la imagen. ¿Para qué me sirve ese desprendimiento lateral? Porque vamos a conectar el sistema a una bomba que nos va a ayudar a hacer el vacío. Entonces, cuando hago vacío, voy a extraer parte del aire que está dentro del Erlenmeyer. Quiere decir que la presión exterior va a ser inferior a la presión al interior del Erlenmeyer con desprendimiento lateral. Bien, para eso utilizo una manguera que me conecta el Erlenmeyer a la bomba de vacío. En la parte superior voy a colocar el embudo Büchner con el papel filtro en la parte inferior para llevar a cabo la filtración a baja presión, ¿cierto? Ahora miremos que cuando voy a hacer la filtración, nuevamente, ¿qué necesitamos para fijar el Erlenmeyer en una posición y evitar derrames o un accidente? Utilizo el soporte universal, utilizo la pinza de extensión y la nuez para sujetar la pinza de extensión al soporte universal. Bien, ¿qué más utilizamos en el laboratorio? Utilizamos morteros, que aquí le muestro 3 tipos de morteros. Miremos que ese mortero contiene o está formado por un recipiente en forma de taza, ¿cierto? Y tiene un pistón con el cual vamos a hacer la maceración de forma mecánica, ¿cierto? Entonces pueden ser en cerámica, pueden ser algunos son como si fueran de vidrio, y el otro que es de ágata, que es para evitar que se nos contaminen nuestros sólidos. Entonces, ¿para qué me sirve el mortero? Como su nombre lo dice, para macerar, para triturar sólidos, es decir, le vamos a disminuir el tamaño de partícula o el tamaño de grano. También nos sirve para mezclar sólidos o para mezclar un sólido con un líquido en algunos casos, ¿cierto? Bien, en la parte inferior, ¿qué tenemos? Tenemos cápsulas de porcelana, crisoles de porcelana, ¿cierto? Que son recipientes cerámicos que nos permiten
calentar sólidos o que nos permiten calentar pequeños volúmenes de disoluciones, ¿cierto? Entonces nos sirve para realizar calcinaciones de sólidos a altas temperaturas, para secar sólidos o para evaporar el exceso de un disolvente en una mezcla. Entonces, enseguida les voy a mostrar otros ejemplos. Aquí tenemos una plancha de calentamiento y esta es una plancha de calentamiento que, como su nombre lo dice, es una plancha para calentar. Esta es una plancha digital, tiene dos perillas y un tablero digital. Las dos perillas me sirven, uno, para controlar la temperatura. ¿A qué temperatura voy a calentar yo mi solución? Y otra perilla que me sirve para controlar la agitación, porque como su nombre lo decía acá, es una plancha de calentamiento con agitación magnética. Es decir, que al tiempo que yo caliento, puedo agitar la solución para mantener la temperatura más homogénea y para mantener también la mezcla, digamos, para favorecer que se mezclen dos líquidos, para favorecer que un sólido que estoy disolviendo pues tenga mejor contacto con el disolvente. ¿Qué tiene acá también? Esto que muestra acá es un termómetro que es digital y que está incorporado al sistema de calentamiento. ¿Para qué me sirve? Para controlar la temperatura. Lo que les muestro acá son unos agitadores magnéticos, que son unas barras, ¿cierto? Recubiertas de un material que es inerte para que no reaccione pues con la solución o con los reactivos que tengo en el sistema. Y como su nombre lo dice, si yo voy a agitar, entonces utilizo estas barras magnéticas, estos agitadores magnéticos. Entonces recordemos, ¿para qué me sirve este sistema de plancha de calentamiento con agitación magnética? Para calentar de manera controlada, para llevar a cabo reacciones a ciertas temperaturas, para llevar a cabo la síntesis de algún compuesto a temperatura controlada y con agitación magnética, o cuando voy a disolver un sólido en un disolvente, también lo hago en una plancha para, como les digo, cuando agito favorezco, entre otras cosas, el contacto del sólido con el líquido. Tenemos estufas. Estufas que, como su nombre lo dice, me permiten secar, por ejemplo, sólidos. Cuando yo sintetizo un sólido, él queda muchas veces impregnado del líquido en el cual yo estaba llevando a cabo la reacción. Entonces necesito eliminar esos residuos. Entonces vamos a utilizar una estufa para ese secado o para llevar a cabo reacciones a temperaturas elevadas. ¿Cómo hago esto? Utilizando autoclaves, ¿cierto? Que son recipientes, ¿cierto? Que en general están formados por un recipiente en acero inoxidable y un recipiente de teflón, que es donde yo voy a introducir mi solución, porque yo no puedo estar en contacto con la parte de acero porque pueden haber reacciones indeseadas. Yo lo voy a cerrar y lo voy a introducir en la estufa, ¿cierto? Entonces la autoclave me sirve para contener mezclas, para llevar a cabo la síntesis de algunos compuestos de interés a temperaturas elevadas, ¿cierto? Bien, ¿qué más tenemos en el laboratorio? Tenemos muflas. ¿Para qué nos sirve este equipo? Para llevar a cabo procesos a altas temperaturas, ¿cierto? Por ejemplo, la calcinación de sólidos, ¿sí? El secado de sólidos o para fundir también en algunos casos sólidos. ¿Qué recipientes utilizo yo para colocar mis reactivos, mis sólidos dentro de la mufla? Como lo muestra acá, las cápsulas de porcelana o también los crisoles de porcelana, ¿cierto? Que resisten procesos a altas temperaturas, ¿sí? Bien, aquí tenemos un ejemplo. Cuando voy a realizar calentamientos utilizamos el mechero Bunsen, ¿sí? Que recordemos que tiene una entrada de gas en la parte inferior y en la parte superior yo voy a tener la llama. ¿Para qué me sirve el mechero Bunsen? Para calentar mezclas, líquidos o también en algunos casos mezclas líquidos sólidos, por ejemplo, para favorecer la disolución, etc. Cuando yo voy a calentar en un mechero Bunsen, pues yo puedo colocar, por ejemplo, el tubo de ensayo de manera directa sobre la llama, ¿cierto? Pero también si voy a calentar o flamear, es decir, que le voy a pasar el tubo de ensayo progresivamente, ¿cierto? Para evitar que se caliente de manera violenta. Pero yo también puedo utilizar una rejilla de asbesto que, como su nombre lo dice, me ayuda
a distribuir la temperatura de manera más uniforme sobre el recipiente. Y yo puedo calentar utilizando una cápsula de porcelana. Entonces, para eso voy a utilizar un trípode, que es una especie de soporte que me sirve para soportar o para sostener recipientes. Entonces coloco mi mechero Bunsen, coloco el trípode, coloco la rejilla de asbesto y coloco mi cápsula de porcelana. ¿Sí? Bien, ¿qué más utilizamos en el laboratorio? Utilizamos microscopios. Recordemos que hay muchos objetos que no son perceptibles al ojo humano. Entonces utilizamos un microscopio, sobre todo cuando estamos trabajando con muestras en biología, ¿sí? Y para observar las muestras utilizamos un portaobjetos, ¿cierto? Que es una lámina de vidrio utilizada para contener pequeñas cantidades de muestras y observarlas al microscopio. ¿Qué más utilizamos en el laboratorio? Utilizamos agitadores o varillas de vidrio, que también pueden ser plásticas. ¿Para qué nos sirve? Para agitar de manera mecánica con la mano una solución, una mezcla, para mezclar cuando estoy mezclando dos líquidos o cuando estoy tratando de disolver un sólido en un líquido. Con la varilla de vidrio yo ayudo a mantener la mezcla más homogénea, aumentar el contacto entre el sólido y el líquido. ¿Qué más utilizamos en el laboratorio? Pinzas para cápsulas de porcelana o crisoles. ¿Para qué nos sirve? Para sostener y manipular cápsulas de porcelana o crisoles. Aquí me voy a devolver. Recordemos que podemos llevar a cabo procesos de calentamiento. Esos recipientes generalmente, si están en la llama o si están en una mufla, no cambian de color ni de forma. Entonces yo no sé si están calientes, yo no los debo tocar con la mano. Debo utilizar las pinzas para cápsulas de porcelana o crisoles, o cuando los voy a desplazar de un lugar al otro. ¿Cierto? Entonces, como lo muestra acá, yo puedo sujetar mi crisol con la pinza para crisol o para cápsula de porcelana utilizando las puntas. Bien, en el laboratorio a veces debemos utilizar diferentes instrumentos para llevar a cabo algún proceso, alguna reacción. Aquí les muestro un ejemplo de un montaje para llevar a cabo una destilación, que es un proceso para separar mezclas de líquidos que vamos a conversar de ellas más adelante. Entonces, aquí necesitamos, miremos, ya hemos visto varios, el soporte universal y la pinza de extensión y la nuez para sujetar un balón con desprendimiento lateral que me va a permitir contener la mezcla que yo quiero separar, la mezcla líquida. Tengo una plancha de calentamiento, ¿cierto? Que me va a ayudar a controlar la temperatura y la agitación. Entonces, a medida que caliento, el líquido se evapora, ¿cierto? Sube el gas sube por el balón, por la parte superior del balón. Ahí tengo un termómetro, ¿cierto? Para medir la temperatura y el vapor va a salir por el desprendimiento lateral, que en este caso está conectado a un condensador. Ese instrumento que ven ahí es un condensador, que es un tubo con doble pared que tiene una abertura en la parte superior y en la parte inferior. En la parte superior está conectada al balón con desprendimiento lateral, que es de donde proviene mi reactivo de interés, y en la parte inferior tiene la salida, que está, miremos acá otro instrumento, que es otro material que utilizamos en el laboratorio, que es el codo alargador, que nos permite conectar la salida del condensador al recipiente donde voy a recibir mi líquido, porque recordemos que el vapor va a pasar por el condensador, que es un tubo de doble pared, por el centro va el gas, pero por entre las dos paredes externas está circulando el agua, agua fría. El agua ingresa siempre por la parte inferior y sale por la parte superior. Como el agua está fría y el vapor está a mayor temperatura, cuando el vapor ingresa al condensador, como su nombre lo dice, va a sufrir un proceso de condensación. Va a cambiar de fase, es decir, de la fase gaseosa va a pasar a la fase líquida y yo lo voy a poder recuperar. ¿Sí? Entonces miremos que el condensador también debe estar en una posición fija, ¿cierto? Entonces utilizamos otro soporte universal, otra pinza de extensión y una nuez para sujetarlo y mantenerlo en esa posición. Bien, entonces ahora para terminar vamos a hacer unos ejercicios cortos, ¿sí?
El primero es para que reconozcan los equipos de laboratorio y a la vez practiquemos cuáles son sus usos. Entonces aquí en el primer ejercicio dice identificar, nombrar y describir el uso de los equipos o instrumentos de laboratorio que se muestran en la siguiente imagen. Entonces yo se los voy a dejar ahí un par de minutos para que ustedes observen los instrumentos o los equipos que hay en esa imagen y digan el nombre de esos instrumentos. Bien, si alguien tiene la respuesta, puede indicárnosla en el chat o puede indicarnos para que active el micrófono. ¿Sí? Si alguien tiene la respuesta, nos puede decir. O si no se lo sabe todos, al menos de algunos que haya logrado reconocer. No, nadie. Bueno, entonces vamos a verlos, ¿cierto? Vamos a ver la respuesta. Entonces ahí tenemos una plancha de calentamiento, ¿sí? ¿Qué más podemos observar? Vidrios de reloj, tenemos una probeta, tenemos varios beakers, tenemos también pipetas Pasteur, tenemos una espátula, tenemos un frasco lavador, no lo habíamos visto. Bueno, por aquí en el chat hay personas que están participando, muy bien, dicen probeta, vidrio de reloj, vaso volumétrico nos dice Brian, muy bien. ¿Sí? ¿Quién más? No sé si hay más personas que se animen, ¿cierto? ¿Qué más? Vimos entonces, aquí tenemos el frasco lavador, que como su nombre lo dice, es un frasco, ¿cierto? Generalmente no, es de plástico y contiene una apertura para salir, ¿cierto? Pequeñas cantidades de líquido. Generalmente contiene agua. En el laboratorio utilizamos agua desionizada o destilada. ¿Y para qué nos sirve? Para lavar, para adicionar pequeñas cantidades de agua a un recipiente, etcétera, ¿cierto? Tenemos las varillas de vidrio, que ¿para qué nos sirven? Para agitar. Tenemos un portamuestras, ¿cierto? Que es similar a una gradilla para los tubos de ensayo. Los portamuestras nos ayudan a llevar, a contener, a transportar pequeñas cantidades de muestras o para almacenarlas. Bien, no sé qué más lograron observar. En la parte superior izquierda, pues no se ve muy bien, pero hay unas pinzas para crisol, ¿sí? Y un balón volumétrico. Pero lo importante es pues lo que está en la imagen central, ¿sí? Aquí también, ¿qué observamos? Pues papel para limpiar, ¿sí? Vamos a pasar a otro ejercicio, ¿sí? En el ejercicio 2 es una sopa de letras, ¿sí? Entonces aquí hay varias oraciones. Dice, leer cada descripción y encontrar el nombre en la tabla. Entonces dice, un instrumento para disminuir el tamaño de grano, mezcla sólida o para llevar a cabo, para favorecer una mezcla sólida. Para favorecer que dos sólidos pues se mezclen, ¿cierto? Recipiente para contener líquidos, disoluciones, mezclas, diluir, calentar. El 3, un instrumento utilizado durante el calentamiento para distribuir la temperatura de manera uniforme. El 4, un equipo para realizar secado, reacciones a temperatura elevada. Quinto, utilizado para agitar,
mezclar. Sexto, recipiente para contener mezclas para síntesis a altas temperaturas en una estufa, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esas pequeñas o cortas descripciones, ustedes van a decir el nombre y lo van a localizar en la siguiente sopa de letras, ¿sí? Entonces les voy a dejar un minuto más esta diapositiva para que revisen las frases, ¿cierto? Las descripciones de los instrumentos y enseguida pasamos a la sopa de letras. Entonces Jerónimo nos dice, el tercero es una rejilla de asbesto, ¿cierto? Instrumento utilizado durante el calentamiento para distribuir la temperatura de manera uniforme. Muy bien, ¿cierto? Cuando utilizamos principalmente, ¿qué? Un mechero. El primero nos dice Brian, es un mortero, instrumento para disminuir el tamaño de grano, para hacer mezclas sólidas. Muy bien, ¿cierto? Juan Carlos nos dice, una estufa, equipo para realizar secado, reacciones a temperatura elevada. Puede ser una estufa, también recuerden que había muflas. Jerónimo Méndez nos dice, el quinto, utilizado para agitar, mezclar. ¿Sí? Puede ser un agitador, una varilla de vidrio, ¿sí? Juan Camilo Bastos dice, el quinto, una varilla de vidrio, sí, muy bien, un agitador, una varilla de vidrio. El cuarto también puede ser un autoclave, ¿cierto? Que miremos por qué, porque dice que es un equipo para realizar secado. No, ¿cierto? El autoclave, Mariana, si no nos sirve para hacer secados, ¿sí? Sirve para hacer reacciones a alta temperatura, sí, pero no nos sirve para hacer secados, ¿sí? Para eso utilizamos un vidrio de reloj, una cápsula de porcelana, ¿sí? Pero no un autoclave. La autoclave la vamos a cerrar y la vamos a introducir dentro de la estufa justamente para que no se nos escape nada de allí. Brian nos dice, el sexto es un crisol. Entonces dice, recipiente para contener mezclas para síntesis a alta temperatura en estufa, ¿cierto? Puede ser un crisol, pero recordemos también que las autoclaves, ¿cierto? No sirven para llevar a cabo reacciones a altas temperaturas, ¿cierto? En una estufa. Entonces, ustedes tienen ahí varias opciones, entonces vamos a ver qué hay en esa sopa de letras, ¿cierto? Ah, el segundo nos dice Ivonne Stephanie. El segundo es un matraz, puede ser, un matraz Erlenmeyer, ¿sí? El sexto es un autoclave. Entonces miremos, vamos a mirar qué encuentran en la sopa de letras, ¿cierto? Y volvemos a repasar las definiciones que habían allá. Vamos a ver qué encuentran. Qué instrumentos se encuentran ahí y que estén de acuerdo a las definiciones que acabamos de ver. Vamos a dejarlo un minuto. Ustedes lo buscan ahí, ¿cierto? A ver qué encuentran. Si encuentran qué es la autoclave, si encuentran qué es la estufa, qué es la mufla. Vamos a ver. Son seis definiciones, ¿cierto? Entonces encontremos los nombres del instrumento que mejor se adapta a esas definiciones. Ya encontraron varilla de vidrio. Muy bien. Encontraron el mortero. Muy bien. ¿Qué más han encontrado? ¿Qué otra han encontrado? Vamos a dejarlo otro momentico. El crisol, ¿cierto? Crisol en la columna 3, estufa, ¿cierto? Entonces ya ustedes con las definiciones que hay en la lista van comparando, ¿sí? Muy bien. Brian dice crisol, David también encontró crisol.
Juan Carlos encontró estufa, ¿cierto? Devolvámonos un momento, ¿cierto? Estufa. Bueno. Listo, entonces ahí están señaladas entonces las que tenemos ahí. Teníamos mortero, beaker, autoclave, estufa, ¿cierto? Rejilla de asbesto y varilla de vidrio, ¿sí? Muy bien, creo que la mayoría acertaron ahí en las definiciones y los instrumentos. Y realicemos un último ejercicio, ya ustedes pues luego pues siguen practicando, un problema sobre un uso de un equipo, ¿cierto? Un equipo para la medición del volumen, ¿sí? Entonces, miremos este ejercicio, ¿sí? Dice, ¿cuál es el volumen que se debe reportar? Es decir, el que usted está midiendo, de acuerdo a la lectura realizada en una bureta, como se representa a continuación, ¿cierto? Entonces recordemos que en una bureta podemos medir volúmenes que tiene una escala, que la escala es graduada, ¿cierto? Es decir, es un recipiente volumétrico. Podemos medir con precisión, ¿cierto? El volumen que está contenido allí, ¿cierto? Bien, entonces recordemos que hay una escala principal y en este caso hay una escala secundaria. La escala principal va de 1 mililitro, puedo medir 1 mililitro. Y en la escala secundaria puedo medir de a 0.1 mililitro. Miremos que tenemos 10 divisiones. Para pasar de 28 a 29 es 1 mililitro, va de 0.1 en 0.1, ¿cierto? Bien, ya varios respondieron. Entonces, Jerónimo, Gabriela, David Leandro, Fragata dicen, la respuesta es la C. Brian dice que también la respuesta es la C. Ángela, Carol. Ángela dice que es la D. Carol dice que es la C. Bueno, vamos a ver qué más opciones nos dan. Bien, la respuesta es la número C, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver por qué. Y en una tutoría posterior vamos a ver también sobre el manejo de cifras significativas y vamos a profundizar un poco más sobre esto. Pero con lo que hemos visto el día de hoy, entonces recordemos que yo lleno el recipiente y que con el líquido y que el líquido me va a formar un meñisco, ¿cierto? Me va a formar un meñisco, una superficie cóncava con una curvatura hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el líquido va a tender a ascender por las paredes del recipiente y que yo debo medir el volumen en la parte inferior del meñisco y que la parte inferior del meñisco debe estar sobre la línea que me indica cuál es el volumen. En este caso, la parte inferior del meñisco está sobre el 28, 28 con 1, con 2, con 3, con 4, perdón, con 5, con 6, con 7, sobre la línea 7, 28 con 70 mililitros, ¿cierto? Entonces ese es el volumen que yo podría medir. Ahora, Ángela decía 28 con 75, pero para medir 75, ¿cierto? Yo tendría que tener acá la posibilidad de medir 0.05 mililitros, ¿cierto? En este caso no lo tengo, ¿cierto? No lo tengo. Ahora, luego vamos a hablar de las cifras significativas, ¿cierto? Y cómo se reportan los datos medidos en este tipo de recipientes y profundizamos más sobre esto. ¿Listo? Bien, entonces esto era lo que yo tenía para mostrarles el día de hoy. Espero pues que les haya sido útil. Recuerde que las grabaciones quedan en la página y ustedes pueden acceder a ellas en el momento que les sea más oportuno. Bueno, nos vemos en la siguiente tutoría. Muchas gracias por la asistencia.